Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida. A usted no la había visto nunca. He venido. ¿Cuántas veces? Ya de la casa. Que el Señor la bendiga. Un gusto de estar que pueda estar con nosotros. Que sea un tiempo de mucha bendición, al igual que para nosotros aquí en la iglesia. Hoy continuamos con la segunda parte de la carta a los Filipenses, la mente de Cristo. Les invito a leer Filipenses 4, versos del 8 al 9. Hoy terminamos con estos dos versículos. Filipenses 4, versículos del 8 al 9. ¿Lo tenemos? Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor Padre amado, te damos gracias en el día de hoy una vez más por tu palabra. Señor, pido la ayuda de tu Espíritu Santo para no apartarme a la izquierda ni a la derecha de tu palabra, Señor. Como también, Señor, para que cada uno de mis hermanos pueda recibir lo bueno y desechar lo malo. Te damos gracias, Señor. Te damos todo honor y toda gloria, entendiendo que tú eres soberano por sobre todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como la clave y el poder del creyente para evitar el afán, el tener una mente dividida, está en la oración. El apóstol Pablo también dice que el poder del creyente, el poder del cristiano está en lo que pensamos. En esto pensad. En otras palabras, Dios nos da su poder, o el poder de Dios está en lo que pensamos, en donde tenemos puesta nuestra mente. ¿Con qué llenamos nuestros pensamientos cada día? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Eso es lo que nos va a dar también el poder en forma práctica de ser semejantes a Cristo. Esto es lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo, que allá esa es nuestra meta, que el carácter de Cristo sea nuestro carácter. Entonces, para poder tener el poder necesario para que ese carácter sea en nosotros, es que debemos, o depende en dónde están puestos nuestros pensamientos. Porque la idea es que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra, que el carácter de Cristo sea nuestro carácter, es decir, vivir de acuerdo a los imperativos que Dios demanda. Y eso depende en dónde está puesta nuestra mente. Ahora, la palabra de Dios dice que existen dos tipos de mente. La mente de los seres humanos en general, que es la mente de todos aquellos que no han llegado al arrepentimiento de la fe en Cristo Jesús, es decir, cuya mente está gobernada por el pecado. Estos son los incrédulos. Pero también la mente de aquellos que por gracia de Dios, por misericordia de Dios, por el amor de Dios hemos sido regenerados, o sea, los creyentes. La mente de aquellos que ha sido dotada o renovada o reformada de su manera de pensar es una mente libre para pensar y entender las cosas de Dios, su palabra, para que su propósito sea nuestro propósito. Esta mente, dice el apóstol Pablo, que ha sido completamente renovada en 1 Corintios 2:16. Dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor?
Es una pregunta. ¿Quién la instruirá? Y la respuesta dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo está haciendo un llamado a fijar la mente en Cristo. Aunque en estos dos versículos no aparece la palabra ni la frase Cristo, el llamado es a fijar la mente en Cristo, porque el imperativo que domina estos dos versículos es pensar y hacer. Este es un mandamiento que domina estos dos versículos. Pensar viene de la palabra griega logizomai. De ahí viene la palabra logo y también lógica. El llamado es a pensar lógicamente. Significa, en otras palabras, es hacer un inventario, estimar, tener algo. Por cierto, tener la mente, llegar a una conclusión, considerar, contar, tomar en cuenta, discutir, disponer, evaluar, clasificar, razonar sobre algo y luego deliberar. Es mantener un registro mental, sostener un punto de vista, tener una opinión definida, llegar a una convicción. Todas estas son excepciones del término pensar. Y es lógico, porque Dios nos dio la capacidad y el poder para razonar. Es decir, el ser humano es el único que tiene esa capacidad de evaluar y poder discernir lo bueno de lo casi bueno. Y luego, después de tomar y discernir y reflexionar frente a eso, debemos actuar y hacer. Porque para eso es la reflexión. Para eso es el pensar. Tiene un objetivo reflexionar, tiene un objetivo pensar, tiene un objetivo reflexionar, que es luego hacer. Ahora, con nuestra mente regenerada por el Señor, una mente guiada por el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los filipenses a la práctica. En esto pensad. En otras palabras dice, usen su razonamiento lógico en relación o en virtud de todo lo que es verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y por qué? ¿Y para qué está haciendo este llamado el apóstol Pablo? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Por qué y para qué? El apóstol Pablo está diciendo que de esta manera ustedes van a poder honrar al Señor con su vida. El mandato del apóstol Pablo a sus hermanos de Filipo es a pensar y a meditar, a reflexionar de una forma lógica para honrar con su vida al Señor Jesucristo. Ahí está el por qué y el para qué. Hermanos, no sé si usted ha escuchado. Yo por lo menos he escuchado en muchas ocasiones a personas incrédulas que dicen, si los cristianos no piensan. Los cristianos son ignorantes. Los que creen en Dios son ignorantes porque son débiles, porque ellos necesitan pensar, creer en algo. Y todas esas
esas conclusiones que ellos sacan tienen como objetivo demostrar nuestra ignorancia, que no pensamos y que prácticamente nosotros dejamos el cerebro en la casa y vamos a la iglesia y nos llenan de cosas y nos obligan a hacer estas cosas y que en realidad no hacemos ninguna reflexión lógica de por qué estamos ahí, que somos simplemente marionetas que siempre nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que obedecer. Que no usamos el cerebro, que recibimos cualquier basura sin ningún análisis. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Denostarnos como creyentes. Para tratar de demostrar que no vale la pena ser creyente. Porque los únicos que son creyentes son los ignorantes. No sé si alguien ha escuchado algo así. Pero el cristianismo no es eso. Es lo absoluto. Es todo lo contrario. El cristianismo es un llamado a no dejar el cerebro en el invernadero. Es todo lo contrario, es atraer el cerebro constantemente, a usar el cerebro constantemente. El llamado es a poner en práctica, a ejercitar nuestra mente para el propósito por el cual fue puesto en nosotros por Dios. ¿Y cuál fue ese propósito principal? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué Dios puso el cerebro en nuestra mente? ¿Cuál es el propósito principal? ¿Sabe cuál es el propósito principal? Que lo conozcamos a Él. Él nos dio una mente ahora regenerada, transformada con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para poder entender su palabra y glorificarle en espíritu y en verdad. El llamado es a usar el cerebro que Dios nos dio, ahora reformado, ahora regenerado, ahora de una manera diferente de ver las cosas para glorificarle en espíritu y en verdad. Pero para que eso ocurra, necesitamos el cerebro para pensar y andar por fe. No es un salto al vacío. No es una invitación a dejar su cerebro en la casa cuando nos congregamos como creyentes, sino es todo lo contrario. Es a meditar, a pensar, a examinar las Escrituras y adorar y alabar al Señor entendiendo lo que hacemos. Reflexionando en lo que estamos haciendo, meditando en lo que estamos haciendo. Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? ¿Oraremos con el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire, este versículo se enfoca en los dones espirituales en la iglesia y trata un tema vital, controvertido pero vital. La falsedad de las religiones en Corintio, cuyas manifestaciones espirituales debían ser confrontadas porque no lo estaban haciendo de la forma correcta. La iglesia fue confrontada con el apóstol Pablo sobre el tema de su conducta dentro de la iglesia, que debía ser regulada por la verdad y por el Espíritu. Si las personas hablan en lengua, a eso se refería, y no pueden entender, ¿qué dice? ¿Qué virtud tiene orar a Dios o alabarlo sin entender sus propias palabras? Es decir, nadie podría decir amén, como dice el hermano, ¿me entiende? Cuando no se entiende lo que se está diciendo de aquí para allá. Cuando no entendemos lo que estamos cantando. ¿Por qué no cantamos en inglés, por ejemplo, nosotros aquí? Si hay tantas alabanzas bonitas en inglés.
Porque no la entendemos. ¿Por qué no predicamos en inglés? Porque si alguien viene a predicar de otro país, se tiene que esforzar en predicar en español. ¿Por qué? Porque no lo entendería y podría él decir, mire, aquí estoy leyendo la misma Biblia que tienen ustedes. Pero ¿por qué no? ¿Por qué? Y como ustedes no hablan inglés, yo lo voy a hacer igual. Total, estoy hablando de aquí. Pero no se trata de eso. Dios nos llama a pensar lógicamente, a meditar ¿en qué? En su verdad. La frase, la fe ciega, no existe en el cristianismo. No es un concepto cristiano. Dios no nos llama a apagar el cerebro, sino a utilizarlo al máximo, a examinarlo todo. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examínalo todo, retener lo bueno. Este llamado al examen cuidadoso y el discernimiento es con respuesta a lo que se predica, a los que proclamamos la palabra de Dios. A examinar con determinación la palabra predicada. ¿Están aquí? Tras esa examinación, dice, cuidadoso de la palabra, dice, todo lo bueno debe recibirse de todo corazón y lo malo, lo que no sea bíblico, debe ser descartado y evitado. Mire, no sé si ha puesto a pensar usted, si este llamado el apóstol Pablo lo está haciendo la iglesia, ¿cuánto más debemos examinar al máximo todo lo de afuera? ¿O no? Muchos son críticos de la iglesia. Muchos se mofan de la iglesia y critican la iglesia constantemente. ¿Y lo de afuera? Criticamos a la iglesia, pero muchos dejan entrar cualquier basura a su mente los 6 días restantes de la semana. Y dejan de echar una serie de pensamientos y basura a su mente que lo único que hace es distorsionar la manera de pensar dentro de la iglesia. No sé si se puede entender la conjugación. Esa distorsión de afuera la introducen en la iglesia. Por lo tanto, los creyentes debemos ser los que más pensamos, los que más meditamos, los que más analizamos, todo bajo los lentes y la lupa del Evangelio. Razonar, reflexionar, meditar significa repasar una y otra vez el proceso de la vaca. ¿Saben el proceso de la vaca? Comer, ¿no es cierto? Va al estómago y después vuelve otra vez y mastica otra vez, regurgita se llama ese hecho y vuelve otra vez. ¿Cuál es el objetivo de eso? Sacar todos los nutrientes del pastito de lo que come. Entonces el llamado del apóstol Pablo es analizar en dónde está puesta nuestra mente, en qué ocupamos nuestros pensamientos más íntimos. El Señor nos llama a meditar en su palabra hasta entender las implicancias de su palabra. Hermanos, a veces leemos unos versículos y pasa sin pena ni gloria. Mire, yo veía con respecto a esto, Filipenses no sé cuánto tiempo llevamos, pero son 3 hojas. En mi Biblia por lo menos son 3 páginas. Y llevamos varios meses, no sé cuánto. Debemos ejercitar nuestro cerebro para pensar en ello, para preguntarnos, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? Pero una vez que me hago esa pregunta, es decir, Señor, dame la capacidad para ponerlo en práctica. No sé si me entienden. Señor, danos la capacidad para ponerlo en práctica. Romanos 1:21. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro culto racional.
Culto racional es adoración o servicio a Dios que involucra mente, el corazón y la voluntad, más que simplemente rituales externos. Sigamos, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que está uniendo todo lo que el apóstol Pablo está diciendo de los versículos anteriores a Romanos, del 1 al 11. Y particularmente dice que la misericordia, pensemos en la misericordia de Dios. El apóstol Pablo dice que como cristianos debemos responder o cómo respondemos a la misericordia de Dios. Es decir, ¿cuál era? ¿Cuál era el llamado que estaba haciendo el apóstol Pablo? Dice, en sacrificio vivo. Como cristianos que somos el pueblo de Dios, la nueva Israel. Entonces una pregunta es, ¿debemos ofrecer sacrificios a Dios como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento? La respuesta rápida, sin meditarla, es no. Pero déjeme decirle que sí. Lo voy a hacer. Lo voy a repetir porque aquí hay un conflicto interior de los estudiosos. Sacrificio vivo, como los cristianos que somos. Somos el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. ¿Debemos ofrecer sacrificios a Dios como lo hacían en el Antiguo Testamento? La respuesta rápida es no, lo escuché. Pero debo decirle que sí. Pero no como sacrificio de animales en el templo de Jerusalén, sino que debemos ofrecer nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro pensamiento como sacrificio a Dios cada día. ¿Debemos ofrecerlo? Sí. ¿Se dan cuenta? Es un sacrificio constante de llevar todo pensamiento cautivo a su presencia. La palabra culto se traduce o se refiere a ceremonias en el templo de judíos. Y la palabra traducida como racional significa perteneciente a la razón. Como tal sugiere que una respuesta racional a la misericordia de Dios se traduce que nos entreguemos en un acto de adoración racional, usando nuestra mente, entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo a quién servimos, entendiendo a quién adoramos, entendiendo a quién le rendimos cuenta, entendiendo que nos santificamos no para nosotros, sino para Dios, entendiendo que la obra es de Dios, que Él es lo más grande, que hace nuevas todas las cosas. Eso es usar nuestra mente en culto racional a Dios. Entonces, cuando yo asisto a la iglesia, como en el cuerpo de Cristo, no vengo a satisfacerme a mí, para que las cosas se hagan como yo quiero. Nosotros debemos venir con una mente dispuesta a escuchar a Dios, a alabar a Dios, a saber de Dios, a llenarnos de Dios, porque para Él y con Él son todas hechas las cosas. ¿Qué debemos hacer? Como llegamos desde afuera. Y una vez que estamos llenos, salimos a combatir hacia afuera. No sé si me están entendiendo. Los veo preocupados. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo con esta frase? Se refiere a este mundo, al sistema sin Dios. No podemos aceptar las normas de una era cuyo Dios es el diablo. Por el contrario, vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, dedicada a los imperativos y preceptos del reino de Dios. Comprobéis significa someter diariamente a prueba en la práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta.
Es someter, hermano. ¿Con qué lucha usted afuera? ¿Con qué lucho yo afuera? En que mi mente debe ir cautiva, que independiente de lo que me pase, Dios es agradable y perfecto a mi vida. En otras palabras, no es una devoción a ciega. Los que creemos en Dios no nos tiramos a la piscina sin agua. El Señor me llama a poner atención a la manera en que estoy pensando y usando mi mente. Salmo 1:1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, ¿qué dice? Se tira ciega. En la ley de Jehová, no importa, la letra mata. No, está su delicia y en su ley medita el día domingo de 10 a 12. De día y de noche. ¿En qué deben estar centrados y concentrados nuestros pensamientos? ¿Dónde debe estar puesta nuestra mente? El texto dice la ley de Jehová y meditar en ella. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sigan ustedes. Estará contigo en donde quiera. Y usamos este versículo en todas partes. Y nos da fuerza y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Y lo oramos, lo cantamos y hacemos todo. Pero, ¿qué pasa con el versículo 8? ¿Qué pasa con el versículo 8 que está o que tiene estrecha relación? Y que si yo no cumplo el 8 es imposible cumplir el 9. ¿Qué dice el 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en... ¿Para qué? Porque entonces y hará bien. ¿Se dan cuenta? Meditar en Él, reflexionar en la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha sido el alimento espiritual de todos aquellos que le sirven. Y debe ser el alimento espiritual de cada aquel que se llame cristiano. Job 23:12 dice, del mandamiento de tus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Ese es Job. Jeremías, las mujeres se lo saben de memoria, 15:16. Fueron halladas tus palabras, que dijo Jeremías, y yo me las comí. Y tuve palabra y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. Miren lo que produce la palabra. Juan 4:34 dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando se habla de comida, ¿de qué se está hablando? Pero también se está hablando de algo esencial para la vida, primordial para la vida, fundamental para poder vivir. El que no se alimenta, como decía mi abuelita, enfermo que come. Claro. ¿De qué los estamos alimentando nosotros para que no se muera nuestro espíritu? ¿De qué nos alimentamos como creyentes? Si yo quiero que mi espíritu sea fortalecido, sea robustecido, ¿voy a ir al McDonald's a que me dé? Por lo tanto, nosotros como cristianos cada día debemos meditar en su palabra. Todos los días debemos estar conociendo más al Señor. Por eso es vital para nosotros como cristianos
Porque nuestra mente se santifica por reflexionar, razonar en la palabra de Dios. No hay otro método. Juan 17:17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres santificación? ¿Quieres restauración? ¿Dónde está puesta su mente? ¿Dónde está puesta mi mente? Si el creyente tiene la mente de Cristo, como así lo dice el apóstol Pablo, entonces sus pensamientos estarán fijos en Cristo, en sus cualidades extraordinarias, en sus atributos. La mente del creyente no puede estar ociosa. ¿Por qué? Porque si no nos llenamos con cualquier basura. Nuestra mente no puede estar ociosa, porque si no vamos a llenarlo con cualquier basura. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Siempre hablamos de las luchas espirituales que tienen los creyentes. Siempre hablamos de la batalla y decimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados y potestades. Bueno, eso nos debe llevar a recordar que hay una lucha permanente y que el objetivo fundamental del enemigo es atacar nuestra mente. Ahí es donde ataca el enemigo, quiere seducir nuestros pensamientos. Todo el tiempo, él no se cansa como nosotros. Él siempre quiere atacarnos aquí. Por eso que debemos orar por nuestros hijos, por nuestra familia, para que los guarde de malos pensamientos, para que guarde su mente y no sean seducidos por cantos de sirenas, filosofías de este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy fácil caer. Es muy fácil tropezar. Es muy fácil que el enemigo se aproveche de la ociosidad de nuestra mente para poder conducirnos lejos de la verdad. Alguien lo ilustró una vez muy bien. Dice: Satanás nos toma nuestra mente, la estruja, después que la estruja, la bota y la pisotea. La batalla espiritual, dijo alguien, es una batalla interna de pensamientos y argumentos entre la mentira y la verdad que decidimos creer y por lo cual decidimos vivir. Es una lucha que tiene como campo de batalla nuestra mente entre la mentira y la verdad que batalla dentro de nosotros. Cuando un creyente peca o una persona peca, es porque ha sido seducida por el pecado. Su mente ha dejado de luchar y se deja llevar por aquello. Por eso debemos entender y saber que el mundo y su filosofía diseñada y conducida por el enemigo tiene como objetivo fundamental moldear nuestros pensamientos. Y si no nos llenamos de Cristo, entonces estamos en peligro de ser seducidos por esa mentira. En otras palabras, si no cuidamos la manera de pensar, si no decidimos correctamente en qué vamos a ocupar nuestra mente, estamos en la nebulosa, sin claridad al respecto. Y el pensamiento filosófico del mundo nos va a arrastrar y nos va a llevar lejos y no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos lejos del Señor. Eso es lo que hace la publicidad, mis amados hermanos. Todos los días y a cada rato, en cada letrero que usted, no solo en la televisión, en los grandes, en todos los letreros tienen un objetivo de atrapar su mente, seducir nuestra mente, llamar la atención de nuestros pensamientos. Porque tú lo necesitas, porque yo lo necesito, si todos lo necesitamos. ¿Se acordaron de ese chiste? Y recibimos cualquier porquería. Porque tú lo mereces. Ven donde está el valor.
Los más antiguos ven a tierra de Marlboro. Date un gusto. Pensemos, Coca-Cola destapa la felicidad. Rexona no te abandona. Oral-B, la marca más usada por los dentistas. L'Oreal, porque yo lo valgo. Gillette, es verse bien. Haggis, hace bebés felices. Citroën, para gente encantadora. Renault, el auto para vivir. Chevrolet, siempre contigo. Financiera Atlas, alguien en quien confiar. Banco Estado de Chile, tuyo ahora más que nunca. Y podríamos seguir, y podríamos seguir, y podríamos seguir, hasta que eso se haga una realidad en nuestra mente. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en el proceso mental? La persona lo empieza a tomar como una verdad, como algo necesario. Yo lo necesito. No me había dado ni cuenta. No sé a usted si ha llegado con algo innecesario a su casa porque alguien le dijo que usted lo necesitaba. Todo tiene un solo objetivo, mi hermano. Seducir nuestra mente. Por eso es que la palabra de Dios nos llama a utilizar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Si algo tenemos que aprender es a ser buenos pensadores. No estamos llamados a dejar el cerebro en el invernadero. Necesitamos estar usando nuestra capacidad de análisis y reflexión para lo que el Señor nos ha diseñado. El Señor nos dio el cerebro para usarlo. Cuando no usamos el cerebro, cualquiera viene con doctrina extraña y se mete a la iglesia, seduce a la gente y lo lleva lejos y le dice, deja que el Espíritu fluya. Haz un pacto con Dios. Entre más dinero pongas, más probabilidades hay que Dios haga un milagro en tu vida y en tu familia. ¿Cuánto tienes? Tráelo para acá. Dios lo va a multiplicar. Y empezamos con frases y a declarar cosas. Declara sanidad, declara prosperidad. La mucha letra mata. Pero hermanos, si reflexionamos, eso no tiene ningún sentido. Está totalmente sacado de contexto de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que está fuera de contexto? Porque tenemos que meditar en la palabra. ¿Por qué estas iglesias están llenas? Tienen tanta prosperidad quizás de afuera. Porque los miembros de ellos no están reflexionando. No están discerniendo. Y eso lo lleva a rechazar. Mire, es un ejercicio que no podemos hacer, pero ¿se imagina usted que uno entrara a esa iglesia y abriera la Biblia y exhortara la palabra de punto por punto y le dijéramos y le mostráramos que están equivocados? Lo más probable es que el que tenga que salir arrancando el que está predicando. ¿Por qué? Porque su mente ya está distorsionada. Su mente está distorsionada. Por eso nosotros estamos llamados constantemente a estar cuidando nuestros pensamientos, a poner atención a nuestro alrededor, lo que escuchamos, a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, todo adecuadamente a través del lente de la Escritura. No es mi sentir, no es mi pensar, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no lo que yo creo que es mejor, sino a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él sea glorificado y honrado todos los días de nuestra vida. Por eso el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Quién dijo que era el verdadero? Cristo.
Juan 14, 16. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre sino por mí. Todo lo que Jesucristo era, lo que dijo y en la manera que actuó siempre fue conformidad a la verdad y al Padre. Muchos teólogos dicen que no hay ningún problema en asignar estas cualidades que menciona el apóstol Pablo. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre es Cristo. Porque no hay nadie más que cumpla a la perfección todos estos atributos. Cristo es el único hombre que ha pisado la tierra que tiene todas estas virtudes, cualidades en perfección absoluta. En virtud de esto el apóstol Pablo está diciendo, Filipenses, que Cristo sea su objeto de vida. Su finalidad, su propósito, su intención, sus pensamientos, en esto pensad, porque esta es la descripción del carácter de Cristo. Alguien escribió que este conjunto de virtudes es la biografía más breve y más completa de Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. ¿Dónde podemos ocupar mejor nuestra mente y nuestros pensamientos? Si solamente pensamos en estas virtudes del Señor, que es el único que las tiene, que las cumple, ¿dónde? Hermanos, ¿cómo vamos a santificar nuestros pensamientos si siempre pensamos o estamos llenando nuestra mente con cosas que no tienen nada que ver con el Señor? Y que la mayoría de los casos a veces son totalmente contrarias al Señor. Y a veces los padres nos quejamos porque nuestros hijos tienen ciertas conductas que no nos gustan. Pero pocas veces nos analizamos que nosotros mismos somos los que llevamos y alimentamos su mente para que ellos puedan actuar de esa manera. La tecnología, todos sabemos que no es el problema, sino la forma en que usamos la tecnología es el verdadero problema. Si nosotros usamos la tecnología para honrar a Dios, qué bueno. Pero así también tenemos que entrenar nuestra mente en la contemplación de Cristo a través de su palabra. Porque en la meditación, en contemplar, reflexionar en su palabra, encontramos libertad, seguridad, certeza, virtudes y crecimiento espiritual. ¿Quieres ser libre del pecado? Lleve todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. ¿Quieres ser libre de aquello que le atormenta, del miedo, de la opresión, de la crisis que pueda estar viviendo? Lleve su mente al Señor. No existe otra forma en que podemos usar mejor nuestra mente que no sea contemplar a Cristo en las Escrituras diariamente, en forma personal, en nuestras reuniones congregacionales. En nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo por medio de las Escrituras. Para eso está la iglesia. La iglesia no existe para satisfacer sus necesidades. La iglesia no existe para satisfacer mis necesidades. Existe para llevar nuestra mente a la presencia del Señor. Porque el Señor conoce nuestra debilidad, conoce nuestra flaqueza, conoce que si Él no está actuando en nosotros, somos llevados por viento de doctrina en cualquier lugar. Por eso Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios.
Hay otra versión, la NTV dice, este mismo versículo lo dice de la siguiente manera. Ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su vida verdadera y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, nuestro ejercicio mental debe estar siempre pensando en Cristo, en su grandeza, en su belleza, en su gloria, en su perfección, en su obra gloriosa en la cruz para el perdón de cada uno de nosotros. Y el poder del Espíritu Santo nos va a levantar, nos va a renovar. Cuando fijamos nuestra mente en Cristo, nos deleitamos en sus virtudes, nos deleitamos en su presencia. Empezamos a vivir a Cristo no solamente de labios, sino de palabra, de obra en nuestro corazón. Y eso trae como resultado lo que dice el versículo 9, el apóstol Pablo. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No sé si alguien se podría atrever a decir, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto hace. Es duro, es difícil, a mí por lo menos, difícil o duro. Versículo 8, en esto pensad. Versículo 9, esto hacer. Hay una conexión entre lo que pensamos y lo que hacemos. La palabra que hemos acuñado, la frase que hemos acuñado aquí nosotros es, a veces el audio no va conforme a la película. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que decimos no está conforme con lo que hacemos. Si nuestra mente está en Cristo, en sus virtudes, en su grandeza, en su gloria, si nuestra mente está puesta en los propósitos que tiene para nuestra vida, entonces vamos a practicar el cristianismo. Y eso vamos a hacer. Este es el segundo imperativo, hacer. Por lo tanto, no es simplemente un conjunto de verdades que tenemos que tener en nuestra mente, sino que hacer en la práctica eso que está en nuestra mente. Llevar a la práctica a que nuestros pensamientos estén centrados en Cristo, en nuestra vida. Por lo tanto, estará impregnado Cristo en nosotros. No se trata solamente de entender algunas verdades, sino que vivirlas en la práctica. De eso se trata el cristianismo. Es una relación entre lo que sé y hacerlo. Eso siempre va asociado. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esto está más que claro poder explicarlo. Y después dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. No le dice, oye, no más. No, y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En otras palabras,
cuando viene la tempestad, se ve quién es de quién. Voy a ser como bien práctico. Cuando viene la tempestad, se demuestra quién es quién. Si permanece en Cristo, porque cavó, profundizó en este cimiento. Pero si se fue para la casa echándole la culpa al perro, al gato, a la pulga que se le atravesó, es porque construyó en la arena y en la tierra. Es muy coloquial lo que estoy diciendo. Pero eso pasa a diario. Eso pasa en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros ha pasado por situaciones desagradables, malas, incomprensibles, injustas a nuestros ojos. Pero según sobrelleva esa situación, revelará cuál es su fundamento. Revelará si solo ha sido oidor de la palabra o si realmente ha sido hacedor de la palabra. Estos versículos es una crítica que Jesús hace a las personas que lo reconocen como Señor, pero no siguen sus enseñanzas. Esto implica también que las acciones son más importantes que las palabras. La fe sin obra es muerta. Cuando yo digo, pero si yo sé, Señor, si yo sé quién eres tú, el Hijo de Dios hecho hombre, si yo sé que tú eres poderoso, si yo sé que eres el gran Redentor, si yo sé que tú viniste a morir por mí en la cruz, si yo sé que tu obra es suficiente y perfecta, yo sé que tú, Señor, y seguimos. Señor, Señor, yo te sirvo. Señor, Señor, yo hablo de ti. Señor, Señor. Bueno, el Señor también nos dice, así como dice Señor, Señor, ahora haz. Haz. Podemos tener un conocimiento amplio de las verdades. Podemos tener nuestra cabeza llena de conocimiento. Pero si no es vivencial, si eso no es una realidad práctica, entonces no sirve de nada. ¿Usted sabe por qué hay teólogos que no son cristianos? Porque todos los teólogos no son cristianos. ¿Y usted sabe por qué? Se conocen la Biblia al revés del derecho. Y es muy simple. Porque a ellos les interesa llenarse de conocimiento, pero no les interesa hacer lo que sale. Y la palabra de Dios es a conocer su verdad para que yo la ponga en práctica. Ahí es una realidad. Si no es conocimiento. Si no es conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, esto hacer, vivan de esta manera. El apóstol Pablo está diciendo, lo que aprendiste, recibiste y oíste de mí, esto hacer. Exhorta a los cristianos a vivir sus vidas de acuerdo con lo que han aprendido de él y por su ejemplo. Esto implica poner en práctica lo aprendido, recibido, oído, observado en la vida y enseñanza del apóstol Pablo. Muchas veces podemos decir que bueno estuvo el mensaje, que bueno en lo bíblico, es lo que yo necesitaba. Oh, qué bueno fue la alabanza que escuché. Y me voy lleno, oh, qué bueno. Me voy con el corazón lleno. Para no ser exagerado, cuando sale de aquí para allá. Pero a veces hasta cuando llegamos al auto se nos olvidó. Todo lo jubiloso que salimos, todo lo lleno y emocionados que salimos, subimos al auto y desapareció. Y nos olvidamos. El audio no va de acuerdo con la película. Eso a veces no nos acompaña. Es solamente conocimiento. Eso es un problema grave que no podemos tener y que debemos evaluar, porque no es solamente recibir información, sino implica mucho más que recepcionar mentalmente las verdades. Implica que estas verdades hagan un nido en nuestro corazón y que produzcan cambios fundamentales en nuestra vida. De eso se trata.
Podemos tener nuestra cabeza llena de conocimiento, pero si no es vivencial, entonces no sirve de nada. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora esto hacer. Los filipenses conocieron la vida del apóstol Pablo. Ellos sabían quién era, que no solo predicaba, no solo enseñaba el verdadero evangelio, sino que vivía el verdadero evangelio. Y porque él sabía también que lo vivía, es porque decía, mírenme a mí, lo que yo hago. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Tú haces esto, pero papi, ¿y tú? No, si yo soy el que manda. Y le echamos la culpa a veces a los hijos, pero los hijos le echan la culpa al padre. Y los enfrancamos en una discusión que no lleva a ningún sentido. Porque tanto el uno como el otro tienen que hacer. Tienen que obedecer. Hermanos, de eso se trata en realidad. No es una perfección absoluta porque solo hay uno solo que es perfecto, Cristo. Por eso se trata de seguir de cerca a Cristo. Se trata no solo que sigamos el Evangelio, sino que vivamos el Evangelio. Lo que aprendiste, recibiste y oíste de mí, esto hacer. ¿Cuál es la consecuencia de hacer esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, debemos centrar nuestra mente en Cristo y vivir según estos pensamientos. Entender y hacer que las Escrituras sean vivas en nosotros. Que el pensar y el hacer van de la mano. No puede ser algo distorsionado. No puede ser, hermanos, que nosotros digamos que somos cristianos, que somos y andamos en un pub de repente bailando y se nos sueltan las trenzas y nos olvidamos que somos cristianos. Siempre hay alguien que nos está mirando, mi amado hermano. A mi esposa la chocaron en la semana. Andaba sola. Y no, que para que diga, no, que pobrecita. No, la persona que se bajó le dijo, no se preocupe, yo voy a responder y todo esto. O sea, después de un rato conversar le dijo, es que yo soy cristiano. Y aquí en Maipú me conoce mucha gente. Cuento corto, le dijo, yo soy pastor. De eso se trata, mi amado hermano. Y mi esposa dijo, habló con él, no dijo ningún garabato, no se bajó, ni dijo, mire, sino que dijo, señora, ¿cómo está? No se preocupe, señora, veámoslo, corrámoslo, hagamos esto. Después yo hablé por teléfono, le dije, oiga, ¿usted podría ir a la vuelta? Que hay una... Sí, no se preocupe, yo voy para allá. Y yo decía, yo, tanta amabilidad junta. Porque ¿qué es lo que pasa en esos casos? No, arréglatela, toma, aquí tenéis 10 lucas. No, le dije yo, mire, vaya al lado, ahí le hacen un presupuesto y arréglese usted con el caballero de la pintura. Ya, listo, no hay problema, ahí fueron. Después mi esposa conversó con él, se enteró que era cristiano, que era pastor. Y todo ese hecho pasó a segundo plano. De eso se trata, por hermano. De eso se trata el cristianismo. Debemos centrar nuestra mente en Cristo y vivir según esos pensamientos. Entender y hacer en las Escrituras siempre van de la mano. Entender y hacer. Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Romanos 12:13, porque no solo los oidores de la ley, los justos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Mire lo que está diciendo. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Escuchar la ley no nos hace justos ante Dios.
Es obedecer lo que nos justifica ante Dios. Esto es muy importante, porque usted y yo podemos escuchar muchos sermones. Podemos acostarnos y escuchar constantemente sermones. Y por supuesto que va a escuchar muchos sermones. Pero no solamente se trata de oír, sino de hacer. De poner en práctica aquello que oímos, de aquello que leemos. Eso hace la diferencia. Eso marca la diferencia. Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira, reflexiona, analiza, observa, contempla atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, mantenerse en ella, deleitarse en ella, disfrutar en ella, sujetar sus pensamientos en ella, llevar todo lo que él cree ante la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que haga. Eso dice la Escritura. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Mire, mi amado hermano, esta última frase nos dice: posiblemente ustedes tengan paz. Es una posibilidad que ustedes tengan paz. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Posiblemente, si hacemos esto, Dios se apiade de nosotros y va a estar con nosotros. Gracias. O estuvo con ustedes, sino que dice estará, tiempo presente, con vosotros. De eso se trata el cristianismo. Y los creyentes en Filipos sabían eso. Y nosotros también debemos saberlo, entenderlo, pero también vivirlo. Hermano, a veces nosotros creemos que nuestra vestimenta o nuestro vocabulario evangélico es el que impacta la vida de las personas. No estoy diciendo con esto que cada quien se tiene que vestir como quiere, no. Porque eso también impacta, pero lo que más impacta a la gente de afuera es que si lo que decimos ser o creer es vivo en nuestra vida, eso sí impacta la vida de la persona. Eso realmente es lo que impacta la vida de la persona. Cuando alguien vive lo que dice, cuando alguien enseña y cree en lo que dice, pero lo practica, eso impacta la vida de los que no creen. Nosotros como cristianos debemos tener la mente de Cristo. Y para ello debemos contemplar su rostro, contemplar su gloria a través de las Escrituras. Por eso que cuando cantamos palabra de Dios.
Porque necesitamos saber quién es Él. Nosotros necesitamos saber quién es Él. No Él que necesite mi adoración. Él no necesita saber quién soy yo. Yo necesito saber quién es Dios. Para creer, para adorarle, para ser firmes en mis convicciones. Para que nadie me venga a contar cuentos. Yo debo saber quién es Dios. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré. Porque sé en quién he creído. Sé en quién he confiado. De eso se trata el cristianismo, mi amado hermano. Por eso que la palabra es fundamental. Por eso que cada cosa que hacemos en la iglesia, la alabanza y todo tiene que ver con Cristo y para Cristo. De eso se trata. Si aquí no estamos yo no estoy para satisfacerle a usted, ni usted está para satisfacerme a mí. Estamos para que llevar nuestras mentes, nuestros pensamientos a la presencia de Dios y que todo lo que pasa en mi vida yo lo pueda poner en práctica. Somos embajadores de Cristo. Para eso necesitamos saber quién es Él. Saber a cuál Dios adoramos. Hermanos, si nosotros entendiéramos y lleváramos nuestra mente a Dios, nuestra adoración sería diferente. Nuestra alabanza fluiría y ahí sería como olor fragante ante su presencia. Si no, de lo contrario, está contaminada por nuestro pecado. Si no sabemos lo que Dios es, ¿cómo vamos a santificarnos a nosotros mismos? Hermano, usted me puede mentir a mí, yo le puedo mentir a ustedes. Pero si yo no entiendo que Dios me ve y que ve mi pecado, y que si no me arrepiento, mi alabanza no sirve de nada. Mi oración está más que contaminada. Por eso que el llamado es al arrepentimiento, a escudriñar las Escrituras para que éste se haga vida en mi vida, para que el carácter de Cristo se haga en mí. Y si Dios me dice que tengo que renunciar a algo, debo hacerlo. De eso se trata el cristianismo. No le estoy diciendo que sea fácil. No le estoy diciendo que usted lo va a hacer. A veces Dios lo hace y lo va a hacer a la primera. Pero debemos presentarnos como sacrificio vivo al Señor. Si yo reconozco que tengo una falta, no puedo decir, hermano, ustedes me tienen que querer como soy. No, hermano. No, pues. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a cambiar. Soy débil, necesito que tú impactes mi corazón y mi mente para que mi mente esté de acuerdo con lo que haga. De eso se trata la iglesia. Porque si no, pongamos diapositivas aquí, como lo hacen las grandes empresas. Mi hija contaba de un experimento que habían hecho en la universidad sobre los nazis. Todos los nazis, esto no puede volver a repetirse. Y me contaba que hicieron un ejercicio. A cabo de 3 meses, ese curso estaba actuando como nazi. ¿Por qué? Porque él simplemente le dio una tarea. Hicieron una tarea y la idea era llevarlos a pensar como nazis. Y de una vez que pensaron como nazis, él les dijo, ¿y ustedes qué opinan ahora del nazismo? Si están haciendo lo mismo. No hay ninguna diferencia en lo que ustedes están haciendo ahora con lo que hicieron en el pasado. Renovar nuestra mente. Y una vez que esté renovada, ponerlo en práctica. Eso hace y eso marca la gran diferencia. Te invito a ponerte en pie, hermano.